Jolly 4 es un fangame que sinceramente ya no necesita una presentación por lo absurdamente esperado que es dentro de la comunidad de Five Nights at Freddy's. Sin embargo, en este video venimos a tocar un caso lamentable, caso que sinceramente no creo que nadie esperaba que fuera expuesto a la luz debido a su director principal, Wesek. En este video estaremos abarcando el documento de exposición que fue publicado el día de ayer por el ya eliminado servidor de Discord de Jolly 4, la respuesta de este individuo ante sus acciones y desde luego, el lamentable anuncio de Iván G en relación al cancelamiento de Jolly 4. Primero que nada, para quienes no sepan tengo que hacerles esta pregunta. ¿Quién es Wesek? Wesek, también conocido como WSHK, es un guionista, músico y diseñador de videojuegos que ha trabajado en múltiples proyectos en relación con la comunidad de fangames de FNAF. Durante toda su trayectoria, ha participado en varios proyectos ambiciosos como Jolly, en el que actualmente estaba trabajando, mientras estaba estableciendo conexiones con importantes figuras grandes dentro de la comunidad. Sin embargo, su participación ha estado envuelta en recientes controversias debido a su estilo de liderazgo autoritario y decisiones que han resultado en la frustración de muchos colaboradores. Su estadía durante Fangame Direct y Jolly 4 fue inicialmente recibido con entusiasmo, sin embargo con el tiempo su gestión como líder generó conflictos internos significativos de los cuales desarrolladores de fangames como la misma comunidad se han dado cuenta recientemente gracias a todo el revuelo que terminó afectando dentro de estos proyectos. Wesek siempre ha mostrado una actitud ambiciosa, enfocándose en hacer de los fangames experiencias más profesionalizadas. Sin embargo, esta visión a menudo chocaba con las realidades del trabajo voluntario y la naturaleza pasional de la comunidad. Ya presentado este individuo, les estaré leyendo el documento de su reciente exposición por la pésima gestión como director dentro de distintos proyectos de la comunidad. El Fangame Direct es un evento diseñado para dar visibilidad a proyectos de fans dentro de la comunidad de Five Nights at Freddy's, reuniendo trailers, avances y novedades en un solo evento transmitido en su canal oficial. Wesek asumió un papel principal como director en la organización de la segunda edición, el Fangame Direct 2 con la intención de superar el éxito de la primera entrega. Sin embargo, Fangame Direct 2 estuvo plagado de numerosos problemas. Distintos desarrolladores retiraron sus proyectos a última hora, lo que provocó retrasos en la producción y errores en la presentación de trailers. Se incluyeron trailers incorrectos en la versión final, y algunos fangames fueron olvidados por completo, lo que generó críticas grandes y fuertes por parte de la comunidad. Wesek, desde luego, lejos de asumir responsabilidad, desvió la culpa a otros miembros del equipo, como Martin Arthur, quien fue relegado a un rol de menor responsabilidad para futuros eventos. Esta actitud generó un ambiente tenso dentro del equipo de trabajo. La raíz de muchos de estos problemas fue la pésima gestión del evento. Wesek se unió al equipo de gestión aproximadamente un mes antes del lanzamiento. Los problemas comenzaron cuando se colocó a él mismo en un rol muchísimo más controlador dentro del proyecto. Para empezar, apresuró el desarrollo del evento y desestimó cualquier crítica hacia su liderazgo. Además, aparte de él mismo ponerse en su propia nube, comenzó a quitar poder a otros miembros del equipo de gestión, consolidando el control en sus propias manos. Aquí les dejo algunos comentarios relevantes de Wesek durante la organización. Al final del día, nadie fuera del equipo sabe cuántos proyectos estarán presentes. Para ellos, todavía hay trailers sorpresa, y lo que importa es la asistencia. El marketing que hicimos en los últimos días al menos garantiza que los espectadores anticipen algunos juegos fuera de los ya presentados. Y para los últimos días de este evento y de cualquier otro que organicemos, les pido que no intenten dirigir desde las gradas cómo debe operar este programa. Pueden quejarse todo lo que quieran, pero, como dije, esto es lo que tenemos ahora. Cuando FD2 resultó ser una decepción, Wesek desvió la culpa hacia Martin Arthur, a pesar de haber tenido un papel importante en la organización y ser en gran medida responsable de su apresurada ejecución. Ya hemos decidido moverlo a un rol de menor responsabilidad para futuros eventos. Esto fue inaceptable. Tras el fracaso del evento del Fangame Direct 2, Wesek intentó reformular el concepto del Fangame Direct 3.
Su nueva visión incluía un sistema de clasificación de fangames basado en su potencial de marca, lo que significaba que solo los juegos más populares o con mayor proyección o popularidad dentro de la comunidad recibirían atención destacada. Entre sus propuestas, también planteó la monetización del evento mediante el cobro de cuotas de entrada a los desarrolladores y la colaboración con creadores de contenido para amplificar la difusión. Sin embargo, estas ideas fueron mal recibidas por los desarrolladores, quienes consideraban que esto iba en contra del espíritu original de la comunidad de fangames. Cosa que es totalmente cierta, ya que, cuando el Fangame Direct fue propuesto, yo estaba demasiado metido en ello y puedo decirles que el focus principal de estos eventos es el proporcionar ayuda y apoyo a todo tipo de desarrollador, ya sea grande o pequeño, y sinceramente el tratar de implementar cuotas o cobros era realmente algo muy estúpido. Porque sí, uno de los aspectos más polémicos fue la intención de monetizar por algún motivo el Fangame Direct 3. Para evitar que los desarrolladores retiraran sus proyectos, WESEC propuso que todos los participantes pagaran un depósito no reembolsable de entre $30 y $50. Si los desarrolladores incumplían el acuerdo, perderían el depósito. Además, WESEC propuso realizar transmisiones supuestamente benéficas, pero solo el 75% del dinero recaudado iría a la caridad. Aunque no se especificó dónde iría el 25% restante, manteniéndose aparentemente en un extraño limbo. Finalmente, debido a la presión de la comunidad y la falta de apoyo interno, la propuesta de WESEC del Fangame Direct 3 nunca llegó a la luz justo tal como se conoce. Este apartado del documento nos brinda una enorme cantidad de información relevante para este caso, por lo que se fue dividida en subsecciones para que todo quede claramente explicado y se evite cualquier tipo de confusión. También, cabe destacar que Ivan, el desarrollador principal y creador de Yoli, ha estado mayormente ausente durante varios años del desarrollo del videojuego debido a sus compromisos personales y académicos. Y aquí claramente esto dejó a WESEC prácticamente al mando del proyecto como codirector principal desde mediados de 2022. Como resultado, casi todos los problemas de liderazgo recaen sobre las manos de WESEC. Una vez dicho esto, pasamos con la primera parte de todo este documento, los desarrolladores que fueron subestimados y en cierta forma, maltratados por parte de WESEC, el cual exigía demasiado para los estándares de un fangame sin preocuparse por el bienestar de los individuos mencionados a continuación. Antes de hablar de Hunter Allen, quiero decir en este video que él no estuvo involucrado en la creación de este documento, por lo cual por favor, no vayas a acosar a él ni a ninguna de las personas que serán mencionadas a continuación. Pero hablando más de Hunter, él fue el principal programador responsable de portear todos los recursos a Unity, donde se menciona que se dedicó más de 2000 horas durante un periodo estimado de 7 meses. También se menciona que él fue el encargado de más cosas, como brindar mejoras en la iluminación del juego, mejorar la optimización de los entornos para mejorar el rendimiento, desarrollo de la inteligencia artificial de los personajes y realizó ajustes a los estándares de Unity para garantizar una experiencia de juego fluida sin ningún tipo de glitch o falla que arruinaría la experiencia del juego. En el documento se menciona que Hunter trabajaba desde que despertaba hasta que se dormía, sacrificando una parte de su salud física y mental para cumplir con el calendario impuesto por WESEC. Según el propio WESEC, los desarrolladores estaban haciendo en 3 meses lo que normalmente tomaría 6 meses o más. Como dije antes, estamos haciendo en 3 meses lo que normalmente se haría en 6 o menos. Por eso les pido paciencia. A pesar del arduo trabajo de Hunter, él no recibió ninguna compensación financiera durante su tiempo trabajando en el proyecto. Incluso después de poner más de 2000 horas en 10 meses, WESEC incumplió sus promesas de pago. El agotamiento finalmente llevó a Hunter a reducir su carga de trabajo en agosto, lo cual evidentemente molestó a WESEC y como represalia, WESEC le prohibió incluir a Yoli 4 en su currículum o portafolio y le negó el derecho a vender el código que había creado. También lo amenazó con no acreditarlo en el proyecto hasta que el juego se lanzara. A lo cual Hunter con molestia comentó: Trabajé más de 2000 horas en Unity. Nunca volveré a trabajar en un fangame de FNAF. En 7 meses trabajé el equivalente a un año completo de un empleo de 9 a 5, lo que equivale a un promedio de 15 horas al día, todos los días. Hunter dejó el equipo oficialmente en diciembre de 2024.
Desde ese entonces, el progreso en lo que respecta a la programación del juego ha disminuido drásticamente, ya que ningún otro programador logró avanzar tanto como él bajo a estas circunstancias tan horribles. También se menciona que la animadora, Bluegirl, tampoco participó a la hora de elaborar este documento, pero que permitió que la información de su experiencia en Jolly 4 se utilizara para este mismo. Justo como mencioné anteriormente, Bluegirl fue la principal animadora del proyecto y trabajó extensamente en el mismo, siendo mencionado que lo hizo muchas veces sin dormir. E incluso, aunque ella era estudiante universitaria y estaba casada, se esperaba que produjera contenido de calidad similar al de un estudio AAA en tiempos bastante limitados, y sin recibir ninguna clase de paga. Inicialmente, se le prometió un pago muy bajo a esta usuario, el cual rondaba entre los $70, mientras que otros desarrolladores recibirían entre $30 y $50. Wesek incluso mintió a los moderadores del servidor de Jolly sobre el dinero que se le tendría que pagar a Bluegirl, intentando redistribuir esos fondos al equipo de moderación cuando Bluegirl ya había abandonado el proyecto. Solo $70 por niveles de exigencia tipo AAA es una completa locura. Además, Bluegirl asumió una gran parte del trabajo de animación del mismo, en el cual se incluyen el teaser del Fangame Direct 2, creado en una semana, y el teaser para celebrar los 30.000 seguidores de Jolly 4 en Game Hall, el cual todavía no se ha lanzado. Cabe recalcar que sus contribuciones fueron tan significativas que, cuando un animador dejó el equipo debido a la carga de trabajo extrema que había dentro del mismo, Bluegirl tuvo que encargarse de completar 14 páginas de trabajo de animación en tan solo 2 semanas. Su salud mental y física se deterioró rápidamente debido a los plazos ridículamente irrazonables y la falta de apoyo por parte del equipo, lo que finalmente la llevó a abandonar el equipo. La presión constante por parte de Wesek afectó gravemente la salud física y mental de Bluegirl. Amigos cercanos tuvieron que intervenir y persuadirla e incitarla para que se tomara descansos, ya que su rutina de trabajo la mantenía despierta durante días seguidos. Además, cuando Bluegirl intentó plantear sus preocupaciones a Ivan, expresó su frustración con la gestión de Wesek. He tratado de hacer lo mejor que puedo, pero la forma en que Wesek ha manejado las cosas ha sido muy dañina para mi salud en general. Espero que puedan solucionar cómo se está gestionando el equipo, porque todo esto me está afectando mucho. Iván G., que había estado mayormente ausente debido a sus responsabilidades personales, respondió con empatía y prometió tomar medidas. Sin embargo, las condiciones de trabajo no cambiaron significativamente bajo la dirección de Wesek. No solamente con esto, Wesek también introdujo la idea de implementar contratos legales entre los miembros del equipo de desarrollo de Jolly 4. Según esta propuesta, todos los desarrolladores tendrían que firmar un contrato que les prohibiera lo siguiente: divulgar contenido no oficial relacionado con el juego, utilizar su trabajo en el proyecto como parte de su portafolio o currículum antes del lanzamiento oficial. En caso de que alguien rompiera estas reglas, Wesek amenazó con emprender acciones legales contra los individuos que violaran los acuerdos anteriormente establecidos. Este giro dentro del desarrollo del juego terminó por generar un ambiente de miedo y desconfianza dentro del equipo, especialmente porque muchos de los desarrolladores eran jóvenes menores de edad, los cuales no tenían experiencia previa trabajando bajo este tipo de acuerdos. Y esto no era lo peor, es decir, que no solamente básicamente al aceptar este tipo de contratos perdías todo derecho de algo que tú mismo habías creado, sino que también estos mismos presentaban una enorme ambigüedad en los términos. Y es que los contratos propuestos por Wesek no estaban claros y a pesar de la máxima exigencia que estos tenían, no eran profesionales. Algunas de las condiciones eran irrazonables y parecían estar diseñadas más para un enfoque el cual buscaba controlar a los desarrolladores que para proteger el proyecto en sí. Por ejemplo, se esperaba que los desarrolladores renunciaran a ciertos derechos sobre su propio trabajo, incluso después de abandonar el proyecto por su propia cuenta. También, no se ofreció ninguna compensación adicional para justificar estas restricciones, lo que hacía que los términos fueran extremadamente injustos por donde se viera. Y hablando más sobre las amenazas de acciones legales.
En varias ocasiones Wesek amenazó directamente a los miembros del equipo con emprender acciones legales si incumplían alguna de las reglas, incluso cuando éstas no estaban claramente definidas o acordadas previamente en sus dichosos contratos. Esta implementación no solamente terminó siendo totalmente innecesaria, sino que también contribuyeron a crear una atmósfera hostil que afectó gravemente el equipo. El sistema VIP fue introducido como una forma de recaudar fondos para el desarrollo de Jolly 4. Bajo este nuevo sistema, los seguidores del proyecto podían pagar una cuota para unirse a un servidor exclusivo en Discord, donde se les prometían diferentes ventajas, como avances exclusivos del juego, ya sea imágenes, vídeos y detalles sobre el progreso de Jolly 4, los VIP podían votar sobre ciertas decisiones relacionadas con el proyecto, también podían disponer de una interacción directa con el equipo de desarrollo, donde se les permitió comunicarse más fácilmente con los desarrolladores, incluidos Ivan y Wesek. Sin embargo, a pesar de que esto parecía algo benéfico, realmente habían demasiado problemas con el sistema VIP. Aunque en teoría parecía una buena idea, surgieron varios problemas relacionados con su implementación y la forma en que se manejaron los fondos recaudados. Primero que nada, hacía mucha falta de contenido exclusivo ya que muchos miembros informaron que el contenido exclusivo era mínimo o directamente inexistente. Las actualizaciones del progreso del juego eran escasas y, a menudo, no mostraban nada significativo del proyecto. Esto dejó a muchos suscriptores sintiendo que no estaban recibiendo el valor prometido por su dinero. También se tenía un mal manejo de la comunidad. Wesek, quien estaba a cargo de moderar el servidor VIP, era conocido por su actitud condescendiente hacia los miembros. A menudo, ignoraba las preguntas o preocupaciones de los VIP y los trataba de manera despectiva, e incluso en algunos casos, Wesek llegó a expulsar a miembros que criticaban la falta de actualizaciones o expresaban frustración por el manejo del proyecto. Ahora, haciendo más énfasis en los fondos del mismo, aunque se recaudaron fondos significativos a través de este sistema, nunca se proporcionó una rendición de cuentas clara sobre cómo se utilizó ese dinero. No se sabe si los fondos se usaron para pagar a los desarrolladores, adquirir herramientas o recursos para el proyecto, o si fueron destinados a otros fines fuera a los establecidos. Wesek, en varias ocasiones, mencionó que los fondos VIP se estaban utilizando para mejorar el juego. Sin embargo, no se ofrecieron pruebas concretas de esto, y las condiciones laborales de los desarrolladores, como la falta de pago para algunos, contradecían demasiado esta afirmación. El dinero recaudado aquí está destinado exclusivamente a asegurar que Jolly 4 sea el mejor juego posible. Estamos trabajando arduamente para garantizar que cada dólar se invierte en el proyecto. Estas declaraciones comenzaron a perder credibilidad cuando varios desarrolladores expresaron públicamente que no habían recibido ningún pago, incluso después de haber trabajado cientos de horas en el proyecto como los anteriormente mencionados. Después de todo este revuelo que se dio debido a la clara y evidente mala administración y gestión de recursos del proyecto, las personas estaban desesperados por una respuesta clara por parte del líder principal del proyecto, Ivan G. Y después de un tiempo, él llegó con un post en la página principal de GameHolz. A la luz de los acontecimientos recientes, hola a todos, estoy seguro de que todos saben lo que pasó recientemente. Solo quería compartir mi versión de la historia y dar contexto. Aunque esto parece irrelevante ahora, siento que mencionar esto da contexto sobre por qué el juego está en su estado actual ahora. Hace un tiempo, en 2021, le pedí a Wesek que hiciera un guión para el próximo juego de Jolly. Como no estaba satisfecho con cómo sucedieron los eventos recientes antes de eso, juego censurado, etc., aunque lo que no me di cuenta en ese momento fue que, para poder lograrlo, necesito equilibrar muchas cosas en mi vida personal, académica, etc. El guión pasó a conocerse como Jolly, As Above So Below. Mientras se estaba realizando el desarrollo previo, decidí hacer una página del juego solo para ver cómo se vería, en cuanto a tema y motivo. Esto es una gran motivación para mí, ya que conocer la sensación general del juego es una gran parte que afectará el desarrollo. En ese momento, estaba en estrecho contacto con Ultra Knight, que también escribió el libro de apoyo de Jolly 2 mientras se estaba haciendo. Le mostré el guión de Wesek y los tres acordamos llevar esto un paso más allá, ahora ellos siendo incluidos en el timón. Y luego se filtró la página del juego, confirmando a la comunidad que efectivamente se estaba trabajando en otro juego.
Si bien no sabía el impacto de esto en ese momento, comenzaron a difundirse los rumores sobre el juego, lo que presionó a nuestro pequeño grupo de 3 sobre su eventual anuncio público. En ese momento, Ultra estaba manejando Fangames at Freddy's, que creo que era similar a Fangame Direct. Insistió en que hiciera un avance rápido de Jolly 4 para incluirlo en la transmisión. Si bien al principio dudé dado que ya no tenía tiempo libre y que esto sería una gran tarea, se ofreció a hacerse cargo como codirector para garantizar que las cosas estuvieran en movimiento. El avance ahora se conoce como el avance de Jolly 4 publicado en mi página de YouTube. Inicialmente, el juego se está haciendo en Unreal para hacer justicia al concepto de WESEC. La versión era simplemente un simulador de caminata con los primeros entornos prácticamente terminados, hasta que se desarrolló el conjunto de eventos de Ultra. Lo que nos dejó a WESEC y a mí como codirectores. Con solo 2 personas al mando, invitamos a animadores y modeladores. Comencé a preparar un prototipo rápido de ClickTeam para hacer que el juego fuera más factible, pero en un tamaño reducido, como siempre lo he hecho. Incluía un conjunto completo de IA y una demostración de cómo funcionarían los segmentos de movimiento libre, pero no estábamos seguros porque no le hacía justicia al guión de WESEC, ya que esta sería la segunda vez que su guión se reduciría. Aunque el archivo ejecutable del juego ya ocupa 1 GB, todavía hay más por agregar, pero no hay más espacio para los límites de ClickTeam. Coco me sugirió que el juego se volviera a llevar a Unreal. No estaba seguro, ya que sabía que esto requeriría más mano de obra, pero surgió otra opción. Unity puede garantizar que se pueda realizar la colaboración, dadas sus capacidades. Y estaba aprendiendo Unity en ese momento, así que acepté. Más adelante, Unteralen se unió a la compilación de Unity y, ocasionalmente, me uní al equipo de vez en cuando mientras estaba ocupado con mis estudios. Y por eso le agradezco por manejar el desarrollo. Las cosas iban bien hasta noviembre del año pasado, cuando no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en el equipo. Abrí Discord con la esperanza de verificar el desarrollo, de repente Unter dejó el equipo. Blue y Unter me contaron todo. No me informaron que se habían hecho estos contratos, ni sobre el aspecto VIP del servidor de fans de Discord. WESEC inició la creación de esos contratos solo para garantizar que la confidencialidad se mantuviera dentro del equipo. Solo si me hubiera consultado antes sobre eso, podría haberlo detenido. Y por eso me hago responsable de mis ausencias. Entiendo de dónde venía Blue. Ahora que ya no soy capaz de sonreír como antes cuando hago estos juegos, las cosas se me han ido de las manos y me he prometido a mí mismo que, si volviera a hacer un juego, necesitaría dedicarle todo mi tiempo y atención, algo que ahora mismo no tengo. Con esto, quiero agradecer a todos los que han estado en este viaje desde el principio. Me gustaría agradecer a Malrat y Rocky Revius por su increíble trabajo de modelado. Al señor Novo por su arte conceptual que inspiró a estos personajes, de los que no me enteré hasta la situación de Ultra Knight. A Blue por encargarse del resto del trabajo cuando Unter se fue, a los actores de voz originales, que aceptaron ser parte de este proyecto, y al resto del equipo que se unió al viaje, ustedes saben quiénes son. Estoy emocionado por Unter por revelar en qué pudo trabajar en la versión de Unity. Y también por mí por revelar en qué había trabajado en ClickTeam. Con eso, estoy lanzando el prototipo original de ClickTeam hecho el año pasado, que tiene la jugabilidad completa de Office que había imaginado. Hacerlo fue un desafío, pero satisfactorio dado como el equipo hizo sus contribuciones, modelos, animaciones, etc. No acosen a nadie mencionado. Se han aprendido lecciones y no servirá de nada seguir insistiendo. Gracias a todos los que esperaban con ansias el partido, pero a la luz de los acontecimientos recientes, no tengo otra opción que cancelarlo por ahora. Una vez dicho esto, el proyecto pasa a estar en un hiatus que a fecha de elaboración de este video, es indefinido. Sin embargo, cuando estaba por finalizar este video, WESEC, la principal cabeza detrás de todo esto, hizo su última publicación dentro de esta comunidad, donde declararía lo siguiente. El documento de exposición desarrollado por Blue Hurley Unteralen describe experiencias, situaciones y decisiones que existen dentro de un contexto aplicado.
Si bien algunas partes se han embellecido o directamente se han malinterpretado, hay partes que son verdaderas y puedo admitir que definitivamente hubo momentos en los que me excedí en mis prácticas e intentos de liderar un equipo. Como muchos de ustedes saben, había planeado dejar esta comunidad en el momento en que se lanzó Jolly 4. Se les proporcionó la versión 2021 de ClickTeam, lo que significa que mi obligación con esta comunidad terminó. Como todos ustedes también saben, con el lanzamiento de la versión, Jolly 4 se canceló públicamente. Se canceló de forma privada entre Iván y yo en octubre de 2024, y la única posibilidad de que se reanude era que viéramos un progreso dedicado al juego para el verano de 2025. La verdad es que, durante mucho tiempo, ya no hemos querido hacer esto. Ninguno de los dos juega estos juegos más. No jugamos juegos de fans ni interactuamos con los desarrolladores de juegos de fans. No somos niños. Entendimos que era hora de dejar esta comunidad y también entendimos que es completamente irracional estar tan estresado por la finalización de un fangame de FNAF. Entonces, cuando bajé de mi avión y revisé mi teléfono para ver que se había publicado un documento de exposición sobre mí en Discord, en ese momento, todo lo que pude sentir fue una abrumadora sensación de alivio. Lo que realmente es esta situación es que los superdotados no pueden ver la falla en su perfeccionismo y se dan cuenta de que cuando se exceden, no pueden enfrentar la presión cuando las cosas se ponen difíciles. Así que ahora están tomando represalias de forma pública en lugar de tomarse el tiempo de comunicar sus problemas. Cualquiera que me conozca de verdad sabe que la comunicación siempre te llevará más lejos. Si vas a dejar que tus problemas se acumulen y se enconen, no quiero encontrarme con tu reacción cuando finalmente explotes. Al hacerlo, han hecho montañas de granos de arena en relación con los verdaderos problemas y también acusaciones infundadas que han encontrado formas de hacer insinuaciones. Me ha quedado claro que la escena de los fangames no es el entorno adecuado para promover un entorno profesional o empresarial en el que se utilice el dinero como incentivo. No es un comportamiento apropiado en un fangame o en un programa de exhibición de fans. Los fangames son trabajo voluntario y se consideran proyectos apasionantes, y deberían seguir siendo así. Las cosas pueden volverse turbias una vez que se involucra dinero y pago en la situación, y las intenciones a menudo se malinterpretan. Dicho esto, la única acusación que realmente me gustaría abordar directamente son los comentarios sobre el dinero VIP obtenido por los fans de Jolly. Mi objetivo siempre ha sido lanzar este proyecto con la mayor calidad posible, y el dinero acumulado por los patrocinadores siempre ha sido para mi equipo. El dinero de los miembros del equipo nunca se ha utilizado para ningún beneficio personal, lo tengo apartado en una cuenta completamente separada de mis cuentas corrientes o de ahorros y no lo he tocado. Iván sabe de esto, al igual que Bluehir. Aquellos que permanezcan en mi equipo y en nuestro servidor de desarrollo recibirán un pago por su trabajo en el proyecto. Tenga en cuenta que la mayoría de los equipos de fangames no reciben un pago. El desarrollador del proyecto no espera que pague a los miembros de su equipo porque estos son fangames, no proyectos AAA. La mayoría de las personas que trabajan en equipos de desarrollo de fangames son voluntarios y saben que lo son. Además, la mayoría de las personas que trabajan en estos juegos son menores de edad que trabajan con otros menores de edad para crear un proyecto de fan basado en una franquicia de juegos hecha para que jueguen menores de edad. Fui menor de edad durante aproximadamente el 90% del tiempo que trabajé en Jolly 4. Esta es una comunidad llena de menores de edad, nadie normal de más de 20 años juega o se molesta en trabajar en Five Nights at Freddy's a menos que trabaje en Steel Wall. Casi todos en el equipo de Jolly asumieron que trabajarían sin que les pagaran, y aquellos que esperaban un pago sabían cómo funcionaba nuestro sistema de pago. Esto es un esfuerzo de equipo. Te pagan cuando todos los que trabajan en tu tarea terminan. Recibir un pago como ayudante de fangame fuera del fanverse es un privilegio, y estaba feliz de brindarles eso a los miembros actuales de mi equipo ahora disuelto, tanto como incentivo para avanzar en un juego ambicioso como para compensarlos por su arduo trabajo. Eso es todo lo que necesitaba aclarar. Puedes creerme si quieres, pero realmente no importa. No tengo ningún problema con que me expongan por lo que probablemente sea una de las ofensas menores en esta comunidad. No me expusieron por ser pedófilo ni por ser racista.
Me expusieron por hacer que la gente trabajara demasiado en un proyecto ambicioso y por construir una forma de evitar que mi proyecto se filtrara más después de darme cuenta de que 2 miembros de mi equipo estaban en el mismo lugar. Dicho todo esto, Wesek abandonaría el desarrollo de Jolly 4 permanentemente. Realmente, el caso de Jolly 4 expone los enormes desafíos de los proyectos fangame de la comunidad de FNAF. No solo eso, sino termina por recalcar que gracias a la falta de liderazgo claro y la introducción de prácticas empresariales en un entorno basado en la pasión contribuyeron a su colapso. Colapsando un proyecto que ya hace 4 años fue anunciado, emocionando a absolutamente demasiadas personas, y aquí, es donde otro proyecto tan esperado es sepultado por la horrible administración, toma de decisiones y supervisión de sus desarrolladores, especialmente por parte de Iván. Aunque realmente, me alegra en cierta forma de que este proyecto se encuentre cancelado únicamente temporalmente, ya que al menos eso demuestra el amor que Iván le sigue teniendo a este proyecto, ya que si no lo tuviera lo hubiese dejado morir simplemente. Por lo que, me interesa demasiado saber tu opinión sobre esta reciente controversia, que recalco, absolutamente nadie se la esperaba. Dicho esto, paso a saludar a los miembros del canal Nivel Maxito, muchas gracias a todos por unirse, su contribución a este canal sigue motivándome enormemente. También muchas gracias a Jorge por ser miembro del canal Nivel Entrevistador y por haber ayudado demasiado con las membresías en el estreno del video pasado. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.